Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos hermanos en Cristo Jesús? Pues un placer de estar nuevamente con ustedes, un poquito ronco, con algo de problemas en la garganta, pero eso sí, con mucho gusto de estar aquí con ustedes para compartir pues un espacio más, una reflexión bíblica más el día de hoy. Y bueno, pues antes de comenzar, como siempre debemos hacerlo, vamos a ponernos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre bueno, te encomendamos esta jornada de reflexión bíblica. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros para que lo que aquí vayamos a hablar sea inspirado por ti, para que sea para provecho nuestro y para enseñar, proclamar tu bendita palabra a todo aquel que quiera escucharla. Te damos gracias, Señor, por todos los dones recibidos el día de hoy y durante toda la semana, especialmente por el don de la vida, por los alimentos, el hogar, la familia, el trabajo. Y queremos agradecerte por todo esto con la oración que Jesús, tu Hijo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar una jornada más de reflexión bíblica, de estudio bíblico, en estas cápsulas, que bueno, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir mencionando, tienen el objeto de querer despertar en todos ustedes ese gusto por la Sagrada Escritura, meditar la palabra de Dios, porque realmente pues no tenemos aquí un libro, aquí tenemos a Jesús palabra, que está presente así en su bendita palabra y pues que nos quiere enseñar, nos quiere transmitir esos tesoros que tiene reservados para todos nosotros. Así que pues estemos atentos, los invito a que en cada sesión, si es posible, que pues tengan por ahí a la mano su Sagrada Escritura, para ir meditando cada uno de los pasajes bíblicos, cada libro que vayamos estudiando. Y bien, pues en medio de esta celebración, todavía, por cierto, felices Pascuas de Resurrección, en medio de esta celebración de este tiempo litúrgico de la Pascua, estamos en el cuarto domingo de Pascua. Y bueno, el día de hoy muy interesante, si ustedes ya fueron a misa o si van a ir ahorita por la tarde, bueno, pues hoy el Evangelio, el día de hoy domingo, pues nos muestra o nos presenta a Jesús el buen pastor, como buen pastor que quiere guiarnos, conducirnos pues a la vida eterna. Y en medio también de esta celebración, este cuarto domingo de la Pascua, de este presentarnos el Evangelio a Jesús el buen pastor, pues también hoy nuestra iglesia celebra la Jornada Mundial por las Vocaciones. Esas vocaciones que, bueno, pues cada vez son menores, tristemente. Su servidor pues ya acudió a misa por la mañana y por ahí en la homilía el sacerdote, el padre Nicolás de nuestra comunidad del Dulce Corazón de María, pues hacía una reflexión respecto a esta jornada y a esa escasez, a esa carencia de vocaciones al sacerdocio que hay actualmente. Pero no solamente al sacerdocio, sino también pues vocaciones religiosas de mujeres en las distintas órdenes religiosas que existen, pues tanto seminaristas como religiosas, ha bajado mucho el número de jóvenes, jovencitas que quieran consagrarse a Dios, cada vez es menos. Guadalajara siempre se había distinguido por ser semillero aquí en nuestro país y además el seminario de Guadalajara pues reconocido en todo el mundo como uno de los seminarios que daba antiguamente más vocaciones, pues también hoy mencionaba él cómo pues ha venido mucho a menos este, este llamado de Dios a la vocación del sacerdocio y bueno, como ya lo dijimos en el caso de las mujeres a la vida consagrada como religiosas, cada vez son menos
Y esto, perdón, es triste porque pues la pregunta es, el día de mañana, ¿quiénes van a ser los sacerdotes? ¿Quiénes van a celebrar la Santa Misa? ¿Quiénes van a estar en los conventos? También se ha sabido que muchas órdenes religiosas han tenido una gran disminución en cuanto a las mujeres aspirantes a la vida consagrada. Ya no se diga en otras partes del mundo, porque pues México, en especial, como les digo, aquí Guadalajara, siempre se había distinguido por ello, y aún aquí también ha venido a mucho menos ese número de aspirantes al sacerdocio. Así que, pues, orar mucho en esta jornada mundial por las vocaciones, y no solamente ahora con motivo de esta jornada, sino hacerlo siempre, orar mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y también orar por todos los sacerdotes que están actualmente sirviendo, que están activos, y también por los sacerdotes ya mayores de edad, ya incluso retirados, pues para que también Dios los fortalezca, porque pues muchos de ellos han entregado su vida al Evangelio, y bueno, pues a veces ya su familia ya no está, ya quedaron solos, ya no tienen a nadie, tienen a Dios, que es lo principal, claro está, pero a veces ya no cuentan con algún familiar que les ayude, que los cuide. Entonces, pues hay que hacer mucha oración por todo esto que les menciono, y bueno, pues no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Si oramos, si nos unimos en la oración, seguramente que Dios propiciará esas nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas que tanto necesita el mundo, ¿sí? Porque, como les digo, esto es algo a nivel global, las vocaciones cada vez son menos. Así que hay que orar mucho por esta intención. Y bien, pues continuando con el bloque de libros que hemos estado analizando, como ustedes recordarán, que es el bloque de los libros llamados sapienciales, pues hoy vamos a analizar un libro también muy interesante y que hace pues honor al título de este bloque, libros sapienciales, porque vamos a hablar el día de hoy del libro de la sabiduría, ¿sí? Entonces es un libro muy importante, perdón, y que pertenece también, además de este bloque de los libros llamados sapienciales, también pertenece al grupo de libros llamados deuterocanónicos, junto con otros libros como son Tobías, Judith, Eclesiástico, Sirácides, Baruch y 1 y 2 de Macabeos. A este grupo también pertenece estos libros deuterocanónicos, y que bueno, pues dicho sea de paso, estos libros deuterocanónicos pues no están incluidos, son 7 libros y no están incluidos dentro de lo que es el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Bueno, pues la escritura, las sagradas escrituras judías. Estos libros deuterocanónicos que ya les señalé ahorita, que les enumeré, pues no están ahí en esta escritura judía, y tampoco están incluidos en las Biblias de otras denominaciones cristianas. No se encuentran estos libros. Y bueno, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que no estén incluidos? Bueno, la razón principal es que pues estos 7 libros que ya les mencioné, en su original, cada uno de ellos estaban escritos en lengua griega, y los judíos, pues todo aquel libro escrito que no estaba en la lengua, digamos, de ellos, el hebreo o el arameo, no lo consideraban ellos palabra de Dios, y lo excluían, no formaba parte de su Biblia, digamos, entre paréntesis, que pues no es Biblia, Biblia es la nuestra, para ellos son las Sagradas Escrituras o el Tanaj, también así llamado. Y bueno, los integrantes de otras comunidades cristianas pues también optaron por imitar en este sentido a los judíos, y tampoco incluir estos libros dentro de sus Biblias, ¿sí? Así que hay que tener cuidado cuando tengamos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, porque podemos encontrarnos con que quizás esa Biblia no tenga estos 7 libros, y si no los tiene, pues es una Biblia que no está completa.
El libro que hoy estudiamos, el libro de sabiduría, en su título original en griego, llevaba el nombre de Sabiduría de Salomón. Este es el título original. Actualmente, pues ya lo mencionamos, es el libro nada más de la sabiduría, así. Pero en el título original en griego se conocía como Sabiduría de Salomón. ¿Y por qué? Bueno, porque la obra se presenta como un discurso del rey sabio Salomón, que va dirigido a los gobernantes de las naciones del mundo. ¿Y por qué Salomón? Pues ya saben que de los reyes de Israel, a Salomón es al que se le consideraba pues como el rey sabio. El rey sabio porque pues hijo del rey David, porque es aquel rey que pidió, la Sagrada Escritura lo menciona, a Dios le pide sabiduría para gobernar pues al pueblo de Dios. Dios habla con él y le pide, le agrada tanto a Dios el cómo él ha llevado las cosas que le dice, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y bueno, este rey, en lugar de pedir riquezas o más territorio, no sé, cualquier cosa podía haber pedido, pues él le pide a Dios que le dé sabiduría para saber gobernar el vasto pueblo que había puesto bajo su dominio. Entonces, por eso es que se le considera a Salomón como el rey sabio, porque él en lugar de pedir riquezas, pide a Dios sabiduría. Sin embargo, respecto al libro, volviendo al libro, bueno, pues algunos padres de la iglesia, de nuestra iglesia católica, eh, como Salomón, como San Jerónimo, perdón, algunos padres como San Jerónimo, como San Agustín, entre otros, advirtieron que esa atribución era solo un artificio literario. O sea, el atribuirle el libro a Salomón, decían ellos que era como un artificio literario, como para pues darle más impacto, ¿no? Como para que fuera más, digamos, pues leído, quizás estudiado y saber que si hablaba de sabiduría, bueno, pues tendría que haber venido de alguien sabio y qué mejor sabio que el mismo rey Salomón. Estos padres, San Jerónimo y San Agustín, ellos negaron que el rey Salomón hubiera escrito este libro, pero actualmente solo se puede afirmar que el autor es desconocido, pues se hicieron estudios, ya saben que en cuanto a la Sagrada Escritura, pues se estudia mucho, siempre se ha estudiado mucho la palabra de Dios, y bueno, muchos estudiosos pues también coinciden en el hecho de señalar que muy posiblemente pues solamente está atribuido a Salomón, pero quizás la realidad es que no lo haya escrito él. Sin embargo, desde los primeros tiempos de la Iglesia, muchos santos padres y escritores eclesiásticos utilizaron este libro y lo citaron como parte de la Sagrada Escritura, y entre ellos pues estaba San Clemente de Roma, San Irineo, Tertuliano y también el mismo San Agustín. A pesar de todo ello, pues de alguna manera sí lo utilizaban como parte de estos libros considerados como de la Sagrada Escritura, como parte de la Escritura Sagrada. Ya en los sínodos y concilios de las épocas antiguas lo contaron, ya lo incluyeron dentro de los libros sagrados. Sin embargo, San Jerónimo, volvemos con San Jerónimo, como ya decíamos, no admitía su canonicidad y lo colocó entre aquellas obras que se leen para edificar, es decir, un libro que sí podía enseñar algo, que tenía cierta, pues eso, sabiduría para la gente, y lo colocaba dentro de esa categoría de libros que sí eran, digamos, útiles, pero no para fundamentar los dogmas como tal. Por esa razón, San Jerónimo en esa traducción que hace, la primera traducción de la Biblia al latín, pues no lo incluyó ahí, en esa primera traducción. Ya más tarde, cuando el Concilio de Trento declaró de manera solemne el canon de las Sagradas Escrituras, entonces se reconoció que el libro de la sabiduría es un libro inspirado por Dios y por tanto pertenece a los libros sagrados y canónicos.
Entonces, ya saben ustedes que dentro de los concilios que han existido dentro de nuestra iglesia, pues es donde se toman decisiones con respecto al caminar de la iglesia. Y en cuanto al canon bíblico, bueno, pues en ese concilio se determinó que sí pertenecían, que sí eran libros sagrados y que sí pertenecían y deberían estar incluidos en los libros sagrados y eran declarados como libros canónicos. Cuando hablamos de canon bíblico, pues hablamos de que la palabra canon, significa regla o medida. Es decir, todo lo que está dentro de esa regla o medida que la iglesia lo determina como tal, por obra del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, esos libros que entran dentro del canon, pues deben ser reconocidos como libros sagrados e inspirados por Dios. Y bueno, pues en este concilio se toma esta determinación y ahora sí, ya pasan a formar parte, como lo son ahora, del canon bíblico. Aquí el autor se muestra como un judío familiarizado con las tradiciones judías. Era alguien que conocía, que sabía pues cómo eran esas tradiciones, y que utiliza la versión griega del Antiguo Testamento, de los 70, o también conocida como la Septuaginta. Y bueno, se llegó a conocer por el estudio bíblico que pues este autor vivía en un ambiente en el que se había popularizado conceptos e ideas filosóficas procedentes de Grecia. El autor se propone demostrar que Israel tiene una sabiduría que de ninguna manera es inferior a la de los griegos. Ya saben ustedes, ya hemos estudiado, lo hemos visto en libros anteriores, cómo pues llegan los griegos, un imperio poderoso, y tienen una pues gran influencia dentro del pueblo judío, y pues una cultura, digamos, muy avanzada, que tenía también ellos sus propios escritos, también tenían, digamos, sus propios libros que hablaban de sabiduría. Pero aquí el autor pues quiere señalar con este libro, como lo decíamos hace un momento, que de ninguna manera la sabiduría de Israel es inferior a la sabiduría griega. Esta sabiduría de Israel es superior. ¿Por qué? Bueno, porque proviene de Dios y del único Dios, el único Dios verdadero, de Yahvé, no como esa sabiduría de los griegos, en donde pues ellos no tienen un Dios, tienen muchos dioses, ¿verdad? Entonces esta sabiduría de Israel es una sabiduría que proviene del único Dios verdadero y puede otorgar la inmortalidad a todos los que se someten a ella, y además expone el contraste entre la sabiduría de Israel y las consecuencias de la carencia de sabiduría entre los cananeos y los egipcios. Otros pueblos, otras culturas que también tenían, digamos, sus propios libros, pero que pues era muy distinto lo que ellos enseñaban, y que de alguna manera pues también llegaron a influir mucho en todos los pueblos que eran vecinos de ellos. Sin embargo, pues con este libro y muchos otros más, se intenta demostrar al judío, a la gente, cómo la verdadera sabiduría es la que viene de Dios, del único Dios verdadero, y que está precisamente dada al pueblo de Israel. En consonancia con otros escritos de la época, en este libro se personifica literalmente a la sabiduría. Hago un paréntesis aquí, porque sí, efectivamente es muy interesante mientras leemos el libro, como ustedes seguramente ya lo han hecho o lo van a hacer por primera vez. Al leer este libro de la sabiduría, pues vamos a encontrar efectivamente cómo se personifica la sabiduría, así literalmente, como si fuera, nos la presenta el libro como si fuera una figura femenina sentada junto al trono de Dios, y que tiene algunos atributos o muchos atributos divinos. Bien, pues de esta manera se prepara el camino para la revelación de Jesucristo, Hijo de Dios, igual al Padre, que es igual al Padre y que se nos va a anunciar ya en el Nuevo Testamento. Es decir,
Se presenta, se personifica la sabiduría con esa figura humana que está sentada al lado del trono de Dios y es, digamos, así como una prefiguración del Hijo de Dios que ha de venir mucho tiempo después y que en él está pues la sabiduría, está la luz, está la verdad, está el camino. Entonces es una, digamos, prefiguración de ese Mesías, de ese Hijo de Dios que iba a venir. Así más o menos el autor trata de personificar de esta manera la sabiduría. Este libro introduce por primera vez la idea de la inmortalidad, en donde se habla de esa inmortalidad y cómo los justos que la practican vivirán eternamente en la presencia de Dios. Todo el que practique la sabiduría, todo el que viva de acuerdo a ella, esa sabiduría que viene de Dios y que está en Dios, pues todo ese será llamado justo y ese justo gozará eternamente de la presencia de Dios, es lo que se nos dice en este libro. Sin embargo, pues los griegos enseñaban que la inmortalidad era una propiedad natural del alma. Eso, ellos pensaban así, que ya por el solo hecho, digamos, lo de existir, por venir a este mundo, pues ya traían, según el criterio de ellos, como esa propiedad natural hacia la inmortalidad, ya por el hecho de ser persona, por el hecho de haber nacido, ya era así. En cambio, la sabiduría pues afirma otra cosa. La sabiduría que Dios crea afirma que Dios creó al ser humano ciertamente para que fuera inmortal, pero esa condición se perdió por el pecado. Recuerdan ustedes, en el libro del Génesis Dios ya tenía diseñado un plan en donde tenía a nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues viviendo en ese paraíso, gozando de todo lo que Dios había puesto en ese hermoso Edén para que gozaran de él, y pues solamente tenían que estar ahí, y no solo eso, no tenían que trabajar, Dios los visitaba todas las tardes, tenían todo, pero caen en la desobediencia, y bueno, pues por esa desobediencia entra el pecado, entra la muerte a la vida del hombre, y pues esa, digamos, inmortalidad, momentáneamente, digámoslo así, pues es perdida. Esa condición se perdió por el pecado y ahora Dios la vuelve a otorgar al que cumple los mandamientos. Entonces, es como esto que les acabo de señalar es como un breve resumen o una introducción, digámoslo también, resumen, una introducción de lo que contiene este libro de la sabiduría, de qué es, de lo que nos está hablando. Bien, pues vamos a pasar ahora a algunos datos importantes, como siempre lo hacemos en este análisis bíblico, acerca de lo que es este libro de la sabiduría. ¿Cuáles son los datos, digamos, importantes? Por principio, diríamos que el periodo descrito en este libro de la sabiduría está entre los años 150 al 30 antes de Cristo. El autor inspirado, pues como ya lo dijimos, se desconoce a ciencia cierta quién fue. Aunque se le atribuye a Salomón, bueno, pues ya escuchamos a algunos estudiosos de la Biblia, incluso algunos padres importantes de nuestra iglesia, como San Jerónimo y San Agustín, pues negaron que lo haya escrito el mismo rey Salomón. Entonces, pues está ahí como en duda. Los grandes estudiosos bíblicos pues también coinciden en que no es probable que haya sido él. Entonces, pues más bien se tiene como desconocido al autor, no se sabe a ciencia cierta quién escribió este libro, como ocurre y como ya lo hemos visto en muchos de los libros. ¿Cuál es el tema o los temas principales que toca este libro? Bueno, primero, se habla de una recompensa al justo como un tema importante. También se habla de la alabanza a la sabiduría y también de la importancia de la confianza en Dios. Son como tres temas, digamos, como destacados como los más importantes que se van a tocar en este libro tan importante y bueno, pues tan lleno de mucha, la redundancia, de sabiduría
para nosotros, ¿verdad? El libro es un libro realmente que es breve, ya que consta únicamente de 19 capítulos. Muy bien, pues ahora voy a compartir con ustedes lo que es la estructura, cómo está estructurado este libro, cómo está, digamos, pues organizado. Y vamos a encontrar que en la primera parte se nos va a hablar acerca de lo que es el destino del ser humano. El destino del ser humano lo encontramos en el capítulo 1.1 y en el capítulo 5, versículo 23. Como segunda parte en esta estructura vamos a encontrar la sabiduría que viene de Dios. Ya esto viene en el capítulo 6, versículo 1, y en el capítulo 6, versículo 1 y capítulo 9. Después vamos a encontrar la exhortación a los gobernantes. Esto viene en el capítulo 6, versículo del 1 hasta el 21. Más adelante encontramos lo que es la descripción de la sabiduría que viene ya en el capítulo 6, versículos 22 y capítulo 8, versículo 21. También, ya casi para terminar, vamos a encontrar lo que es la oración para pedir la sabiduría, cómo orar, cómo pedir la sabiduría a Dios. Esto viene ya en el capítulo 9, versículos del 1 al 18. Y por último viene la sabiduría en la historia. Ya lo encontramos en el capítulo 10, versículo 1, y finalmente en el capítulo 19, versículo 22, que es esta última parte en la que ya termina el libro de la sabiduría. Y bien, pues atendiendo a esta estructura que les acabo de señalar, pues vamos a analizar brevemente, de manera breve, cada uno de estos aspectos de la estructura y de qué nos habla, aunque, vuelvo a insistir, pues de forma muy, muy breve. Y en primera instancia encontramos el destino del ser humano. ¿De qué se nos va a hablar aquí? ¿Cuál es la cuestión que tiene que ver con esto respecto a la sabiduría? Bien, aquí se va a describir dos clases de personas. Primero, los buenos que viven de acuerdo a la sabiduría y los malvados que carecen de ella. Y se expone el juicio diferente de Dios sobre cada uno de ellos y el destino desigual que les espera. Aquí vamos a encontrar esto. Se considera justo todo aquel que escucha la palabra de Dios, que la pone en práctica y que al final, por haber hecho esto, pues merece gozar de la presencia de Dios, de estar con Dios a su lado. No así para aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren atenderla, que más bien reniegan o quieren estar fuera de esta sabiduría o de esta ley de Dios porque la consideran como una traba, digamos, para vivir de acuerdo a lo que pues este segundo grupo de personas que se señala aquí en el libro como los que no son fieles, pues quieren vivir de acuerdo a su manera de ser y de pensar. Entonces, de entrada, en el destino del ser humano, pues aquí encontramos este destino en donde, volvemos a repetir, están los buenos que viven de acuerdo a la sabiduría y los malvados que carecen de ella porque no quieren aceptarla. Entonces, digamos, este es el destino del ser humano y también se ve aquí cómo pues el juicio para ambos grupos de personas pues es totalmente desigual, ¿sí? Por obvias razones. Dios está como juez y pues a unos los juzga dignos de estar con él y a otros no. Es lo que se señala en esta primera parte. Además, también el autor habla aquí como Salomón. Ya dijimos que el libro se le atribuye a Salomón y como tal habla y se dirige con autoridad a todos los gobernantes de la tierra para que ellos sepan gobernar rectamente. Y menciona que para poder llevar a cabo esto, el gobernar rectamente, es necesario, es requisito indispensable que tengan la sabiduría. La sabiduría en específico, no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que el autor propone es la que tiene el origen en Dios.
es decir, un origen divino, porque dentro de la humanidad, pues también hay sabiduría. El ser humano ha logrado acumular a lo largo de los siglos, pues mucha sabiduría en distintos, digamos, aspectos del ser humano, pues hay sabiduría. El hombre ha sabido progresar, avanzar, la ciencia, y eso es importante. El progreso humano nos ha llevado a muchas cosas, pero sin embargo, pues esa sabiduría no es la que salva. Esa sabiduría no es la que pide Dios, sino es la sabiduría que procede de Él y que, como aquí dice en esta parte, pues tiene que ser una sabiduría de origen divino. También aquí se señala cómo Dios crea todas las cosas para que existan y Dios quiere que la humanidad participe de su vida entera, de toda esta creación. El autor entiende que el ser humano es imagen de Dios por la inmortalidad a la que Dios lo había destinado antes del pecado. Dios nos creó, Dios quiso que fuéramos, así lo dice la Escritura, a imagen y semejanza suya, pero sin embargo, pues ya lo mencionamos, por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, bueno, pues se pierde ese, digamos, plan, aunque se pierde es entre comillas, porque los planes de Dios son perfectos y Él, al enviar a su Hijo Jesucristo ya más adelante, pues viene a recuperar y a darnos nuevamente esa oportunidad de estar con Él, gozando de su presencia, ya enviando a Jesucristo. Pero bueno, aquí se señala pues como el ser humano somos a imagen y semejanza de Dios por esa inmortalidad a la cual estamos llamados, aunque en un principio por nuestros primeros padres pues haya perdido por el pecado. En el libro de la sabiduría se entiende la inmortalidad como eternidad feliz en manos de Dios y que es concedida por la sabiduría a los que practican la justicia y que viven según la voluntad de Dios. Es el requisito, y esto es algo que se está, digamos, señalando continuamente a lo largo del libro, ¿sí? Solo los que atienden a la sabiduría, solo los que viven de acuerdo a ella, pues pueden gozar de tener en esta vida la sabiduría y en la otra, pues gozar de esa inmortalidad que Dios nos promete. Y inmortalidad a la cual, pues, en este tiempo, haciendo un pequeño paréntesis, pues Dios nos invita y nos ha mostrado cómo, pues, Él verdaderamente pues ha vencido a la muerte y nos ha llamado para que también nosotros, más allá de este mundo, de este plano terrenal y material, pues vayamos a la eternidad. Sí, somos juzgados así como dignos de ello y nos dará pues ese gozar de Él eternamente, siempre y cuando pues vivamos aquí y ahora de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y vuelve a insistir en esta parte que los malvados desprecian esta vida y con su comportamiento lo único que buscan, dice el autor, pues es la muerte. Enseguida, y de acuerdo a lo que es la estructura que ya manejamos de este libro de la sabiduría, viene esta parte en donde se habla cómo la sabiduría viene de Dios, tiene su origen en Dios. El autor habla como Salomón y exhorta a los reyes del mundo. Hace un rato hablaba de los gobernantes, ahora habla de los reyes, que es otra forma también de gobierno, y los exhorta para que se dispongan a adquirir la sabiduría. Y eso es pues algo que también es para nosotros. En el caso de los gobernantes, de los reyes del tiempo de Israel, pues un gobernante, un rey era poderoso de acuerdo a la capacidad que tenía su ejército, qué tanto podía conquistar nuevos territorios, qué tantos soldados tenía, cuántos carros de guerra, y todo iba en ese sentido. Un rey era reconocido, temido, de acuerdo a su grandeza en cuanto a su ejército y a sus conquistas. Y qué curioso, ¿verdad? Pero hoy en día, y haciendo un paréntesis en medio de esto, pues también se reconoce grande un hombre en la medida en la que tenga la capacidad para generar, para crear y para destacar en la vida.
En esa medida se considera actualmente a alguien grande. Sin embargo, en esta parte del libro, pues se exhorta a los reyes, volviendo al libro, a que adquieran la sabiduría, porque ese, digamos, pues la adquisición más importante que cualquier rey o cualquier gobernante pueda tener, más que un numeroso ejército, más que los mayores tesoros, pues es tener la sabiduría. El autor comienza la segunda parte del libro dirigiéndose a todos los gobernantes del mundo, como lo había hecho, recuerdan ustedes, en el capítulo 1, versículo 1 de este mismo libro, y los reprende porque no han practicado la justicia y los exhorta a buscar la sabiduría, porque si la poseen, podrán gobernar rectamente. La perspectiva es universalista, es decir, la perspectiva que muestra el libro respecto a la sabiduría ya no es únicamente para los reyes y gobernantes de aquel tiempo. Aquí es una perspectiva universalista, es decir, que abarca a todo el mundo. Los que pertenecen al pueblo santo ya no son solo los descendientes de Abraham, es decir, solo los judíos, como se pensaba antiguamente, como los mismos judíos creían. Ellos decían que solamente ellos eran los herederos del reino de los cielos, pero pues no. Ahora todo aquel que cree, todo aquel que creemos en Dios y que vivimos de acuerdo a sus enseñanzas y a su ley, siempre y cuando la cumplimos, pues somos llamados a formar parte de ese reino de Dios, a ese reino al que todos estamos invitados y que va a ser nuestro en la medida en que podamos obedecer y vivir de acuerdo a lo que Dios está pidiéndonos. Continuando con la estructura del libro, pues nos vamos a ubicar en la siguiente parte, que es una que tiene que ver con lo que es la descripción de la sabiduría. Aquí nos describe cómo es la sabiduría, de qué se trata, de dónde viene, ¿sí? Bien, esta extensa parte, porque es una parte muy amplia, tiene una importancia particular porque está ubicada en el centro del libro, es justo ahí en la parte media del libro, y en ella el autor describe la sabiduría y la presenta en primer lugar, como ya decíamos, con unos rasgos que pertenecen a la divinidad. En Sabiduría, capítulo 7, versículo 22 al 23, hay 21 atributos a la sabiduría, y estos 21 atributos es el resultado de la multiplicación de 3 por 7, que significa la triple perfección o la perfección total. Y en el capítulo 7, versículos 28, versículo 24 y capítulo 8, versículo 1, se dice que de ella, lo mismo que se dice de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Pues la sabiduría es Dios mismo. La sabiduría es perfecta. ¿Por qué? Porque proviene de Dios, y todo lo que proviene de Dios, pues es perfecto. ¿Por qué? Pues porque es creación de Dios. Más adelante se describe la sabiduría, como ya la decíamos, como una hermosa mujer, pero aquí hay algo interesante. Se describe la sabiduría como una hermosa mujer que el autor ha tomado como esposa, y en ese sentido se nos exhorta, es hermoso el libro, porque se nos exhorta a que tomemos como esposa a la sabiduría, a que sea nuestra compañera, que nos acompañe toda la vida. ¿Qué hace una esposa? Bueno, pues una esposa está con su esposo toda la vida, como dice ese rito tan hermoso que decimos cuando vamos al altar y nos casamos, ¿verdad? Yo prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, el autor la presenta así como una esposa con la cual debemos de vivir y procurar siempre estar. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que Dios nos dé de vida. ¿Y eso qué va a garantizar? Bueno, pues va a garantizar que si vivimos con sabiduría, pues vamos a estar cerca de Dios. Entonces, importantísimo tomar a la sabiduría, y así nos la presenta el autor, como una esposa, como tu compañera, como mi compañera.
Bien. Y más adelante, en otra parte del libro, ya casi para terminar, porque es un libro breve, pero muy, muy sustancioso, créanme, nos encontramos en lo que es la oración para pedir la sabiduría. ¿Cómo se debe pedir? ¿Cómo se debe pedir esta sabiduría? Y el autor nos dice, la sabiduría no se obtiene con el esfuerzo humano, por eso es necesario pedírsela a Dios. Ya hablábamos hace ratito de esto. ¿Hay sabiduría en el ser humano? Claro que hay sabiduría. Hay sabiduría en muchos aspectos, pero la sabiduría perfecta, pues es la que viene de Dios y esa no la produce ningún ser humano. Ningún ser humano, por muy sabio que sea, pues tiene la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios pues está muy, muy lejos de lo que es la sabiduría humana, que es pequeñita, ¿sí? El autor se inspira en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 9, y pone en boca de Salomón una oración para pedir sabiduría que le permita gobernar rectamente al pueblo de Dios. Esto lo señalábamos al inicio de cómo y por qué se considera o se ha considerado a Salomón como el rey sabio, porque precisamente en este libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 9, pues él pide a Dios la sabiduría para poder saber gobernar a ese pueblo tan numeroso que Dios le había dado. Así que la sabiduría aparece como una mujer sentada junto al trono de Dios y bueno, como ya lo decíamos también, esta imagen es vista como una preparación de la revelación de la existencia del Hijo junto a Dios Padre que se manifiesta con claridad ya en el Nuevo Testamento y sobre todo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Ya en el Evangelio pues se habla ampliamente de cómo viene este Mesías prometido desde todo el Antiguo Testamento, desde todos los profetas y sobre todo por el profeta Isaías, profeta mesiánico, anunciando esta venida del Hijo de Dios, en el cual está depositada toda la sabiduría de Dios. Y más adelante vamos a encontrar el apartado que nos habla de la sabiduría en la historia, en toda la historia del antiguo Israel. Y aquí se nos muestra o se nos hace ver un repaso por lo que es el Antiguo Testamento para mostrarnos que aquí se nos va a mostrar cómo la sabiduría ha actuado desde la creación del mundo y a lo largo de toda la historia. La descripción se detiene largamente y hasta ahí llega hasta lo que es el periodo del Éxodo. Desde el Génesis, va recorriendo todo el Génesis, que es un recorrido amplio, hasta llegar al Éxodo y ahí se detiene digamos, este repaso que hace en esta parte del libro y nos muestra cómo la sabiduría pues asistió, protegió, estuvo al lado de personajes bíblicos tan importantes como Adán, como Caín, como Noé, como Abraham, como Lot, como Jacob y por último como José. José, aquel hombre, José el soñador, el que fue vendido por sus hermanos y que luego se convierte en mano derecha del faraón y rescata a su pueblo de aquella gran hambruna que se cernía sobre todo la región de aquel tiempo. Entonces, aquí se muestra esta sabiduría, cómo asiste en cada momento a estos grandes personajes de la Sagrada Escritura. Y termina el libro, ya prácticamente termina el libro de la sabiduría con esta oración. Señor, en todo engrandeciste y glorificaste a tu pueblo y no dejaste de asistirlo en todo tiempo y lugar. Dios es generoso y Dios, por supuesto, que quiere que estemos a su lado y propicia hombres que nos pueden, digamos, acercar a la sabiduría, que nos pueden hablar de la sabiduría. Hombres elegidos por Dios, como lo fue en aquel tiempo muchos de los personajes bíblicos y también en nuestro tiempo, en el aquí y en el ahora. Solo está el que nosotros dispongamos el corazón
para que pueda manifestarse, porque Dios en su misericordia, como lo dice esta última oración que hicimos, asiste en todo tiempo y lugar a todo aquel que le pide su sabiduría. Nosotros debemos pedir esta sabiduría, debemos orar a Dios y pedírsela. Y también no nos van a faltar, como ya lo decíamos, quien nos pueda guiar hacia esa sabiduría. Este tiempo es un tiempo, muchas veces se dice que es un tiempo muy difícil porque por ahí decía algún santo del cual ahorita no me viene a la memoria el nombre, pero decía que ahora más que nunca, en toda la historia, ahora más que nunca es más fácil perderse que en cualquier otra época. Y es verdad. ¿Por qué? Porque pues hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que nos alejan más que nunca de Dios, hay muchísimo materialismo. Pero por otro lado decía también el mismo personaje, les digo que no recuerdo, no me viene a la memoria ahorita, pero también decía que también ahora es más fácil que nunca pues ganarse el cielo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahora por los medios de comunicación que hay, tenemos acceso a muchísimas cosas, si lo sabemos usar, a muchas cosas de la iglesia, todo aquello a lo que no se tenía acceso antes, hoy lo tenemos a la mano, al alcance. Tenemos la Sagrada Escritura en físico, tenemos Biblia, es muy fácil hacerse de una Biblia. En años anteriores solamente los ricos, la gente privilegiada podía tener una Biblia, unos 100, 200 años atrás, no cualquiera, y ahora nosotros tenemos la Biblia al alcance de la mano, tenemos acceso a muchas prédicas en las redes sociales, tenemos acceso a los escritos de los padres de la iglesia, tenemos acceso a las encíclicas, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, en fin, si queremos acercarnos a la sabiduría de Dios, hay muchos medios, hay muchas formas de poder tener ese acceso. Claro que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir adelante, pero siempre es posible también dar un tiempo para instruirnos en las cosas de Dios, que al fin y al cabo pues es lo más importante. Lo que vivamos aquí pues es importante, pero es pasajero. Y lo que nos va a quedar después de esta vida pues es la eternidad, para bien o para mal. Entonces sí deberíamos invertirle mucho a eso, y como decía este santo, pues sí, también ahora es más fácil que nunca poder, haciendo alusión a lo que estamos hablando, es más fácil que nunca el poder adquirir la sabiduría, porque tenemos todo lo necesario en cuanto a escritos, en cuanto a doctrina, para poder hacernos de ella. Pues hasta aquí es que llega este libro de la sabiduría, lo hemos analizado de manera muy, muy breve, pero también saben ustedes que la mejor parte es cuando ustedes vayan y lean el libro, cuando ustedes en un momento en silencio lo vayan meditando, orando, y como siempre lo decimos también, no solamente se trata de adquirir sabiduría en cuanto a la escritura, sino más que nada es esforzarnos por poner en práctica lo que la palabra de Dios, lo que Jesús palabra nos enseña. Eso es lo más importante. Bien, siempre nos preguntamos al terminar un análisis de algún libro, ¿cuál es la enseñanza o cuáles son las enseñanzas que nos deja cada uno de los libros? Y en este caso, hablando de sabiduría, pues son muchísimas. 3 aspectos importantes a destacar aquí. Primero, si queremos vivir rectamente en esta vida, es necesario vivirla con sabiduría, y esta solo la puede dar Dios a quien se la pide con humildad. Entonces, este tiempo es un tiempo especial, el tiempo de vida que Dios nos quiera dar, en los años que Él nos quiera conceder, no sabemos cuántos, ¿verdad? Cuánto Dios nos vaya a dar de vida a cada uno, pero sí tenemos que buscar la forma de tener esa sabiduría que viene de Dios, de pedirla en oración y con humildad. ¿Por qué es importante? Bueno, primero, porque es ella la que nos va a ayudar para llegar a Dios. Y segundo, porque es la que nos va a hacer vivir el tiempo que Dios nos da en esta vida con rectitud. Vivir bien,
Esa es como una de las 3 enseñanzas importantes que yo he notado en el libro, ¿no? Es importante vivir con sabiduría y tenemos que pedírsela en oración a Dios y con humildad, porque también así viviremos bien el tiempo que Dios nos dé en esta vida. Segundo, no hay otra forma de adquirir esta sabiduría más que orando. Hay que orar, orar y orar. Siempre pedirle a Dios esta sabiduría con sencillez, con humildad y en oración. Eso nos enseña el libro también. Y como tercer punto, bueno, pues es darnos cuenta que vivir de acuerdo a como el mundo nos enseña, porque así como Dios nos enseña cómo vivir, también el mundo nos enseña cómo vivir. Y el mundo nos enseña que hay que vivir bien, que hay que disfrutar, que hay que luchar por tener una buena cuenta en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que pues no están mal, porque Dios no rechaza el dinero ni mucho menos. Lo que rechaza Dios es que vivamos solo para el dinero. Eso es otra cosa muy distinta. El dinero es necesario para todo. El dinero se necesita para construir una iglesia, para hacer obras de calidad, de caridad. En fin, es necesario y no está mal, pero lo que está mal pues es vivir solo para el dinero, porque pues Dios mismo lo señala. No se puede vivir para 2 amos, o se vive para el dinero o se vive para Dios. Entonces, el mundo nos enseña eso y pues no es la manera correcta. Siguiendo las enseñanzas del mundo, seguramente que nos vamos a equivocar y seguramente que también vamos a perder la amistad con Dios. ¿Y qué es perder la amistad con Dios? Bueno, pues es perder la gracia. Eso que se dice cuando algunas personas escuchamos que dicen, esta persona vive en gracia de Dios, significa esta persona está en amistad con Dios. Y el pecado, pues nos quita esa amistad con Dios, nos hace separarnos de Dios. Y no es que Él se separe, somos nosotros los que al aceptar vivir mal, pues alejamos a Dios. Es como si le dijéramos, yo quiero vivir como yo quiero, como a mí me plazca, y pues nada más. Entonces, viviendo así como el mundo nos pide, lo más seguro es que nos vayamos a equivocar y que vayamos a perder esa amistad con Dios. Pues como puntos importantes que nos deja este libro, pues yo destacaría estos. Pero ustedes cuando lo lean, ustedes cuando la mediten, cuando ahí en la tranquilidad de la noche, cuando ya vayan a dormir o un ratito que tengan despacio, pues ustedes lo van a analizar y Dios les va a dar a cada uno de ustedes y va a poner en su corazón aquello que ustedes más necesitan con respecto a la sabiduría. Entonces, ojalá que lo lean, ojalá que lo mediten y que ojalá que lo practiquemos todos. Eso es lo más importante. Bien, pues hasta aquí el análisis, hasta aquí lo que destacamos como enseñanza principal y pues vamos a terminar como iniciamos. Como iniciamos con oración y también hoy vamos a terminar con oración. Ya saben ustedes que este canal, este espacio lo hemos llamado El Carpintero en alusión al papá de Jesús, al papá en esta tierra, el jefe de la Sagrada Familia, San José, el Señor San José. Y bueno, pues siempre terminamos la cápsula bíblica con una oración a San José. Y esta oración que vamos a decir en este momento es una oración que el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, pues quiso hacer a San José con motivo de su fiesta. Es una oración muy hermosa y pues vamos a hacerla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, esposo de la Virgen Madre de Dios, enséñanos incesantemente todas las verdades divinas y toda la dignidad humana contenida en la vocación de los esposos y padres. San José, obtén de Dios que cooperemos constantemente en la gracia del gran sacramento en el que el hombre y la mujer se prometen mutuamente amor, fidelidad e integridad conyugal hasta la muerte. San José, hombre de justicia, enséñanos el amor responsable hacia los que Dios ha encomendado de una forma especial, al amor entre los esposos, los padres
y aquellos que nos han dado la vida. Enséñanos a ser responsables de cada vida desde el primer momento de su concepción hasta el último instante en esta tierra. Enséñanos a tener un gran respeto por el don de la vida. Enséñanos a adorar profundamente al Creador, Padre y Dador de vida. San José, patrono del trabajo humano, asístenos siempre en el trabajo que es la vocación del hombre sobre la tierra. Enséñanos a resolver los problemas difíciles relacionados con el trabajo en la vida de cada generación, comenzando con los jóvenes y en la vida de la sociedad. San José, protector de la Iglesia, hoy en tu solemnidad oramos a Dios con estas palabras. Dios Todopoderoso, que elegiste confiar el inicio de nuestra redención al amoroso cuidado de San José, por su intercesión, concédenos que tu Iglesia coopere fielmente en el cumplimiento de la obra de salvación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, amigos, familia, pues ha sido un gusto. Su servidor, Silvano de Lira Macías, muy contento de haber compartido estos momentos de reflexión bíblica con todos ustedes y pues esperando que tengan un feliz término de domingo, Día del Señor, y pidiéndole a Dios, rogándole que nos dé licencia de poder estar próximamente nuevamente aquí analizando la Sagrada Escritura. Dios los bendiga y hasta entonces.